la vesícula litiásica, todo exactamente. Lo único que uno quiere que sepan es qué conducta toma ante un pólipo. O sea, qué es lo que puedo hacer y no quedarse con la conducta que dice el libro. ¿Por qué? Porque llegamos tarde. Es lo único que uno tiene que determinar en la conducta de pólipos. Hay cosas que te dicen los libros, pero no son tan así en la práctica. Entonces uno tiene que cambiar esa conducta. Solamente para pólipos eso. Ahora nos vamos a pasar a lo que es hígado y... vamos a empezar con hígado. Después, una vez que terminamos con hígado, empezamos lo que es vías biliares. Y terminamos con, creo que en esta, me parece, no, nos quedaría estómago. ¿No? Entonces vamos a ver lo que son los imágenes, normalmente o tumores benignos. En este caso vamos a hablar de las colecciones intrahepáticas, ¿no? Vamos a hablar de abscesos hepáticos. ¿Qué es un absceso hepático? ¿Qué puede ser un absceso? Una colección de pus, en este caso localizado en el hígado. ¿Y por qué se produciría? ¿Cuáles son las causas más comunes? ¿Por qué creen? Entamoeba. Entonces, hay un absceso que es producido por, ¿qué es la entamoeba? Amebiana. ¿Pero qué es la amebiana? Es un protozoario. Protozoario. ¿A qué grupo pertenecía aparte de qué sería? Un parásito. ¿No es cierto? Entonces, ¿y ese sería el único parásito que produce un absceso o habría otro? ¿Cuál sería el otro? La fasciola en general no produce una obstrucción de la vía biliar, pero podría indirectamente, muy alejado, producir un absceso, pero no es más frecuente. O sea, la ameba sí es frecuente que produzca un absceso, pero por ejemplo, otro parásito que pueda haber un absceso en otro parásito. El quinococo está bien, la hidatidosis también se puede infectar y hacer un absceso, una colección y un absceso hepático, ¿no? Pero habrá otro tipo de absceso aparte de los parasitarios. Hay uno absceso biógeno, ¿no? Los abscesos biógenos van a ser producidos en este caso ya no por parásitos sino por bacterias, ¿no? Entonces tengo que saber hacer la diferencia para poder determinar clínicamente qué puedo hacer. Ahí tenemos una imagen, ¿no? Vemos algo raro en este chiquillo. Es un niño joven. ¿Se ve algo? ¿O ven normal? Hay un aumento de volumen, ¿no es cierto? ¿En qué lado? ¿En qué caso sería? ¿En qué lado piensan que hay un aumento de volumen? Derecho, ¿no es cierto? Un aumento. Y cuando yo veo un aumento de volumen de derecho, veo un paciente que tiene, por ejemplo, en este caso, vamos a ver, este paciente tiene fiebre, ¿ya? Y tiene obviamente un decaimiento general por la temperatura, por todo. Yo lo reviso, paciente con fiebre y tiene dolor en hipocondrio derecho, lo reviso y veo un aumento de volumen. ¿Qué podría pensar? Hepatitis. Podría ser una hepatitis, una hepatomegálica, una hepatitis, podría ser un absceso también, podría ser de repente hasta una vesícula palpable, etc. O sea, hay muchas cosas, diagnósticos diferenciales que tendría que hacer. Entonces, para orientarme a una patología o una u otra, tengo que hacer lo más importante, que es la clínica, ¿no? La sumatoria va a hacer varias cosas. Entonces, vamos a hablar del primer absceso, que es el absceso piógeno. ¿Qué características tiene el absceso piógeno? Como concepto, ¿no? El absceso es toda una colección, ¿no? En este caso, es una colección localizada en el hígado, ¿no? Obviamente es una colección localizada supurada de pus dentro de lo que es el hígado. Torón. ¿Y cuál es lo más importante de un absceso? ¿No? Es una entidad clínica, patológica, ¿no? O sea, tiene ciertas cosas clínicas que me van a orientar a pensar en un absceso. Y esto es lo más importante, siempre se asocia a manifestaciones sistémicas tóxicas y dolor en hipocondrio derecho. ¿Están tocando? No, son ustedes. ¿No? Entonces, es una entidad clínica asociada a manifestaciones tóxicas, ¿ya? Entonces, por eso que lo vemos al paciente de que
tiene un absceso, lo ven al paciente decaído, de una fase bien típica que solamente clínicamente ustedes se pueden orientar antes de pensar en una hepatitis, por ejemplo. La hepatitis normalmente está con dolor, está con fiebre, como tú dices, pero su fase es diferente. En la fase del paciente que tiene un absceso, ¿no? Esto es distinto. Hay que verle la cara y viéndole a la cara y diciendo, escucha, este paciente tiene, ábrele. Son sus compañeros, ¿no? Mala gente. Entonces, la fase del abscedado es bien típica. Tiene una característica los abscesos, por ejemplo, cuando levantan, aparte del dolor, empiezan a levantar temperatura. ¿Cuál es esa característica? ¿Cómo es la temperatura en un absceso? Como para yo pensar, puede ser un absceso. Y es diferente a una hepatitis. En picos. Y es típico que a la misma hora el paciente empiece a levantar temperatura. Entonces, tú lo ves en todo el día tranquilo. Llega a cierta hora y empieza recién a manifestarse su temperatura, el malestar general y todas las cosas. Es en el mismo horario donde hace sus picos febriles. Entonces, eso me hace orientar también a una colección, ¿no? ¿Cuál es lo más importante del absceso piógeno? Al igual que el otro absceso que nosotros vamos a ver, que es el absceso amebiano, el absceso piógeno por frecuencia tiene una característica importante. En general son múltiples. En general son múltiples. No quiere decir de que puede haber un solo absceso, puede ser único, claro. Si es por ejemplo, es una cavidad quística y datídica, digamos, grande, y se infecta, hace un absceso único, ¿no? Grande. Entonces puede ser único, pero en general, por la causa y por la frecuencia, los abscesos piógenos son múltiples y en general pequeños y múltiples. Son pocos los abscesos grandes, enormes y únicos, son pocos. También existe, sí, pero son pocos. En general son pequeños y múltiples como frecuencia. ¿Cuál es la causa? ¿Por qué se abscede? ¿Cómo vienen los gérmenes? ¿La bilis tiene gérmenes o no tiene gérmenes? No tiene. ¿Es estéril la bilis o no? Es estéril. Normalmente, por eso digo, hay muchas cosas que la bibliografía nos dice, pero cada vez van cambiando. Si vemos en la mayor parte de los libros, con pocos años de frecuencia, hablamos de una bilis estéril, pero no hace 2 años prácticamente se ha empezado a estudiar toda la bilis y se ha encontrado de que en la bilis hay gérmenes, pero no son patógenos y la cantidad de gérmenes que hay en la bilis es mínima. Entonces, siempre nos hemos formado con la creencia de que la bilis era estéril, ¿ya? Y este estudio un poquito nos mandó a otra cosa, nos dio otra realidad. Efectivamente hay escasa cantidad de gérmenes, no es tan estéril como nosotros pensamos. Sí tiene, pero muy poca cantidad que no son patógenos. ¿Sí? Entonces hay. Entonces, ese sería. Entonces, ¿cuál sería cómo llegaría entonces al hígado la infección? Por vía ascendente. ¿Por dónde? ¿Cuál sería la vía ascendente? Por el colédoco dice que suba, ¿no? Es una forma. Y mejor dicho, claro, por el colédoco. ¿El duodeno tiene gérmenes? Entonces, ¿qué gérmenes subirían del duodeno, digamos, para poder hacernos una infección? Enterobacteria, pero en el duodeno hay gérmenes. ¿El estómago tiene gérmenes? Lo único que tiene es el helicobacter, ábrele. Pero aparte del helicobacter hay otros gérmenes, hay gram negativos, hay anaerobios, en el estómago no hay. Y el duodeno, adelante, en el duodeno. ¿Hay o no hay el duodeno? Tampoco. O sea, hay poca cantidad de gérmenes para que eso sea. Entonces, en general, hay otras causas que puedan llegar a producir. Entonces, vamos a ver ahora las causas. ¿Cómo llegan los gérmenes y por qué? Lo primero que tenemos que pensar es que obviamente para que los gérmenes se vayan reproduciendo tiene que haber un lugar donde hay estancamiento, donde se detenga algo y los gérmenes vayan produciendo y no tengan circulación. El duodeno, el estómago tiene circulación. Si puede haber algún tipo de gram negativos en el duodeno, mientras pase no va a pasar nada. Pero cuando hay un proceso, digamos, obstructivo intestinal y por translocación puede llegar al hígado, puede llegar, pero siempre tiene que haber una éstasis. Entonces, ¿cuál sería
la primera causa, por ejemplo, de que nos causa un absceso piógeno, las obstrucciones a nivel de la vía biliar, lo primerito. Y después ya eso genera translocación bacteriana, y como hay éstasis ahí, ya es un caldo de cultivo para que los gérmenes empiezan a reproducirse rápidamente y empiezan esta vez a ser patógenos, ¿no? Entonces va a haber muchas causas. Una de ellas es esa, la causa obstructiva. ¿Cuál puede ser otra causa? ¿Hay sangre o no hay sangre en el hígado? Pues hígado sin sangre. Claro. Entonces, todo lo que pase por la sangre, como por ejemplo cuando hemos hablado de apendicitis, los que han hecho el práctico, hay una cosa que se llama la peliflebitis, y la peliflebitis me manda trombos sépticos por vía portal, o sea, me está mandando por vía sanguínea hacia el hígado, y también me forman abscesos piógenos. Es otra forma de poder, la vía hematógena. Entonces, no solo es la vía biliar, también puede ser la vía hematógena. ¿Y cuál puede ser otra? Por contigüidad. Por ejemplo, hemos hablado de una colecistitis. Las colecistitis podían hacer abscesos alrededor del hígado, por supuesto, hacen abscesos. Otra de las causas de absceso piógeno por contigüidad. Entonces puede ser por contigüidad, puede ser por vía linfática, los gérmenes que vienen del colon o los gérmenes que vienen del intestino delgado, cuando hay estasis por vía linfática, me infectan el hígado. Entonces puede ser por vía linfática, por vía hematógena, por vía canalicular en caso de la vía biliar principal, y otras veces por algo externo. O sea, yo agarro, le hago un estudio, lo punzo en el hígado y le meto gérmenes, ¿no? O dejo una prótesis en la vía biliar y esa prótesis es la que se infecta y eso me genera los abscesos. Entonces, hay varias formas como se pueden llegar a presentar, ¿no? En general es esto, pueden venir en el mismo hígado, por ejemplo, ¿no? Cuando yo agarro punzo, doy por vía externa. Pueden venir infecciones del vaso, de la vesícula, intestino delgado, etcétera, etcétera, ¿no? Todo, cualquier cosa en general del abdomen puede llegar a producirme un absceso piógeno por distintas vías, ¿no? Entonces, la vía biliar va a ser la más común, ¿no? La frecuente, la obstrucción. Y ya sabemos cuál sería causas de obstrucciones. Vamos igual a estudiar, ¿no? Puede ser cálculos, puede ser tumor, puede ser parásito, puede ser todo lo que obstruye. Una de las causas. La más común, ¿no? Por vía portal, la que nosotros estábamos hablando, un clásico ejemplo, la peliflebitis, ¿no? Pero tiene que haber algo que haga. Por la arteria hepática también. Por continuidad, en el caso de la vesícula, por ejemplo, que está ahí pegado, o puede haber algún tipo de esto, algún contenido. En algunas circunstancias también el trauma favorece. Yo tengo un trauma hepático, un abdomen agudo, un trauma abdominal cerrado, hago una lesión y esa lesión por mi mala suerte se infecta. Entonces me hace una colección. Algunos casos existen abscesos llamados criptogenéticos cuando no encontramos la causa. Esta puede ser una de las causas linfáticas, por ejemplo, puede ser por vía linfática, pero normalmente a veces no se encuentra un causal. Entonces, en general, la causa más común para que se me produzca abscesos es por obstrucción de la vía biliar y después todo el resto. Podría ser por vía hematógena, por contigüidad o alguno que no le encuentro el nombre que puedo ponerle criptogenético. Pues no sé qué cosa es lo que ha pasado, ¿no? Siempre nosotros le ponemos causas idiopáticas y cuando no sabemos qué cosa es, ¿no? Entonces le ponemos idiopático, no sé qué cosa es. En este caso también tiene su nombre. ¿Qué encuentro en los hallazgos? Entonces yo agarro, encuentro un absceso piógeno, lo mando a cultivar. ¿Y qué puedo llegar a encontrar? En general los abscesos piógenos son polimicrobianos. Encuentro de todo, toda clase de gérmenes, ¿no? 64% de los casos los cultivos polimicrobianos, la mayoría. Los gérmenes más comúnmente eran Escherichia coli. Si hablamos de Escherichia coli, son todos de origen intestinal, ¿no? Todos vienen del intestino, por eso es el predominante. También puede haber Klebsiella en algunos tipos de muestras, pero la Escherichia coli sigue siendo el número 1. Ahora, a veces los mismos abscesos, por ejemplo, cuando hablamos de Klebsiella pneumoniae, este es un absceso que va por contigüidad a nivel pulmonar y después va a ser un absceso a nivel hepático, ¿no? Infecta el diafragma, se pega todo en esto y después hace su absceso hepático y es de origen pulmonar. Entonces, son varias las causas que pueden llegar a producir.
De los anaerobios, el más común, siempre el fragilis en general, a nivel abdominal, es el género más común cuando hablamos de anaerobios. El Bacteroides fragilis sigue siendo el predominante, ¿no? A veces puede haber Clostridium en general, pero el Bacteroides sigue siendo. ¿Cómo hago el diagnóstico? Entonces tengo una sospecha clínica, el paciente tiene sospecha de fiebre en picos, el paciente tiene una fase consumida bien tóxica, ¿ya? Rubicurda, y empieza a hacer temperaturas en picos. Luego lo reviso como el anterior, ese chiquito, y veo una distensión localizada abdominal, asimétrica, y palpo a nivel del esto una masa, ¿no? Y entonces podría ser un absceso. Entonces, ¿qué le estudio? ¿Qué le pido? Ecografía. La ecografía, como así como en la vesícula me daba buenas imágenes, en el hígado es lo mejor que me puede determinar. Un buen ecógrafo con un buen traductor me demuestra, pero hasta los más mejores detalles en lo que es el hígado. Sería ideal, ¿no? Entonces, es importante saber qué cantidad tiene, si tiene o no, etcétera, etcétera. Entonces, puedo llegar a hacer una ecografía. Ya la ecografía con la clínica ya me orienta. Este es un absceso. ¿Qué otra cosa le puedo pedir? Tomografía axial computada. ¿Por qué es importante la tomografía? Está tocando. La tomografía me va a determinar muchas veces el causante. ¿Por qué se ha producido el absceso? ¿No? Porque encuentro, por ejemplo, una obstrucción por cálculos en la vía biliar. Justamente en la tomografía también, que se puede ver, no es el estudio ideal, pero se ve. Y ese puede ser el causante, ¿no? Entonces, diagnóstico, presentación clínica, obviamente, ¿no? La clínica es lo primerito que me da, a eso le asocio. Pero ¿cómo confirmo? El cultivo es el que me va a confirmar exactamente el esto. Entonces, para obtener cultivo hay métodos, sí. ¿Cuál sería el método más ideal para el cultivo? La punción, ¿no? La punción. Entonces, agarro, punzo, saco pus, lo mando a cultivo y en el cultivo ya exactamente me da, ¿no? Ahí tenemos. El cultivo está creciendo gérmenes, que es lo primero que tengo que pensar. ¿Qué otra cosa? Una vez que ya he pedido, he hecho la presentación clínica, siempre es importante y se aproxima del laboratorio. Entonces, yo le pido en el laboratorio. ¿Qué espero encontrar en el laboratorio? En un absceso. Leucocitosis. ¿Y qué otra cosa? Eosinofilia podría encontrar en ese caso, podría pensar, pero a veces no siempre. Muchas veces, sobre todo en pacientes que tienen mucho tiempo, o sea, ha pasado ya varios días de su absceso, de sus colecciones, y vienen tardíamente, los encuentro anémicos. ¿Ya? Y en general tienen también una hipoproteinemia, porque hay enfermedades que se asocian a que uno tenga más abscesos que otros. Entonces todo eso tengo que describir. O sea, hay comorbilidades que existen dentro de los abscesos. El paciente puede ser HIV positivo, puede ser diabético, puede ser alcohólico, puede ser, todas esas cosas las tengo que hacer y que el laboratorio me los tiene que demostrar. Entonces, la clínica, como hemos dicho acá, es lo primero que me va a orientar, pero también me tiene que orientar otras patologías asociadas para que yo pueda pedir todo y buscar el causante de ese absceso biógeno. Entonces, en el laboratorio voy a encontrar muchas cosas, desde leucocitosis hasta anemia, hipoproteinemia, que pueden coincidir en las condiciones como se da el paciente. Y obviamente estudios específicos como el HIV, buscando una inmunodepresión. Antes de meterle el nombre de criptogenético, como decía en el anterior, cuando no encuentro la causa, tendría que buscar si es un inmunodeprimido, ¿no? Y ese tendría que ver. Entonces ahí tenemos los estudios radiológicos. La ecografía. Es típico, hay ecografía, hay una masa que se ve más oscura en el hígado, y eso me orienta a pensar que es una colección. En este caso es una linda imagen, sí se ve muy bien. Si uno lo ve, es esto, ¿no es cierto? Todo esto de acá, todo esto. Se ve muy bien. Ahí tenemos otra, que en este caso es más oscurita, si uno se fija. Esto probablemente es un quiste hidratídico infectado, porque si uno ve acá, hay como membranas, algo más fue en todo lo que es esta imagen, ¿no? Entonces eso podría ser un quiste hidratídico que se ha infectado, por eso se encuentra. Podría llegar a ser eso. La ecografía, el estudio importante.
¿Qué otra cosa? Como decían, la tomografía. Y uno se fija en la tomografía, fíjense en esta, hay abscesos múltiples de diferentes tamaños, ¿no? Entonces, en este tengo que pensar, ¿cómo va a ser mi tratamiento? ¿Será solamente el tratamiento médico? ¿Funcionará? ¿No funcionará? Fíjense esa imagen, vamos a ver qué puedo hacer en caso de ese paciente, ¿no? Tac, como nosotros estamos diciendo, ahí tenemos otra, miren, 1, 2, 3, 4. 4 importantísimos, ¿no? Grandes, enormes. La resonancia magnética nuclear también me va a dar las imágenes, pero ¿cuál es lo bueno de la resonancia? También me va a dar toda la vía biliar, que es importante para ver si hay un tumor o algo, porque también a veces hay trombos sépticos de los mismos tumores que se liberan en caso de la vía biliar. Entonces, ¿puede ser también el causante? Sí, podría. Entonces, quiero ver la vía biliar y la resonancia también va a ser un estudio ideal. En algunos pacientes se puede llegar a hacer, en algunos centros hacen estudios con radioisótopo para poder hacer el diagnóstico un poco más adecuado cuando piensan en otro tipo de patología. Y por último, si tengo duda, no sé, lo mejor es hacer la laparoscopía diagnóstica e incluso puede ser terapéutica. ¿Y qué otra ventaja me da? Puedo sacar cultivo, puedo aspirar y drenar todo el absceso y de paso sé el diagnóstico. Entonces me ayuda bastante. La laparoscopía es una buena alternativa hoy en día para lo que es la parte hepática.